Y el título del mensaje hoy suena como a una película. Yo sé que algunos bien o mal habrán visto o la publicidad o alguna de estas películas de la saga Rápidos y Furiosos. Es una saga de películas que se caracterizan por el automovilismo, por la velocidad, por las carreras callejeras. En sí, son películas llenas de ansiedad, de rapidez, de problemas, de amor al dinero, de vida desordenada, de accidentes y aún de muerte. Y algunos dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la predicación de hoy? La verdad, mucho. ¿Por qué? Porque hoy veremos cómo nosotros, como discípulos de Jesús, también estamos en una carrera contra la ansiedad, contra la preocupación, y que si no sabemos afrontarla, vamos a terminar rápidos y furiosos. Si hay algo que ha producido la pandemia, es personas que viven enojadas, aceleradas, que no se aguantan nada, que viven a una velocidad terrible, viven rápidas y furiosas. Cuando realmente la voluntad de Dios es totalmente otra. Lo que el Señor anhela para sus hijos es que estemos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia y no de tantos conflictos que por estos tiempos de la pandemia se han disparado. Honestamente, allí donde está en su casa, levanten la mano aquellos que batallan con la preocupación. ¿Cuántos batallan con la preocupación? Veo su mano, veo su mano. Usted no se esconda, también veo su mano. ¿Y qué es lo que le está preocupando a usted hoy? ¿De repente la economía? ¿El hecho de no poder desarrollar su trabajo, su empresa? ¿O le está preocupando su matrimonio, sus hijos o la salud? Ese miedo y esa preocupación terrible a contagiarnos del COVID-19. Vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, al Sermón del Monte, Mateo 6, 25, y leamos lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Quiero dejar una verdad en su corazón en este día. Y es que la voluntad de Dios es que sus hijos vivan sin preocupación. Dios no quiere que vivas preocupado. Así que mira a alguien en tu casa y con mucho amor y cariño dile: no te preocupes. No es la voluntad de Dios que tú vivas preocupado. No te preocupes. Y a la luz de este texto, voy a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo ganarle la carrera a la preocupación? Y vamos a considerar algunas exigencias que nos van a permitir ganarle esa carrera a la preocupación. En primer lugar, ganarle la carrera a la preocupación exige combatir la causa. Es decir, la raíz del problema. ¿Qué es lo que causa que nos preocupemos? ¿Por qué, si somos cristianos y si la voluntad de Dios es que no nos preocupemos, por qué hay cristianos que viven tan preocupados? Y este texto nos muestra algunas posibles causas. Una de ellas, la comida. El versículo 25, el Señor hablando dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán. Y algunos, esa es la mayor causa de la preocupación. ¿Y cómo no? Si en esta pandemia algunos han quedado desempleados. Y en la sede principal de este ministerio, allí en Patio Bonito, hay algunos que viven por días y hay otros que ni por días, viven por horas. Y esa preocupación le asalta. ¿Qué voy a colocar en la mesa para que mi familia coma? Es una preocupación. Otra causa de preocupación en ese mismo texto es el vestido. El Señor dice: ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? Y la gente a veces vive preocupada: ¿qué me voy a poner? Los zapatos se acabaron, la ropa no hay. Hay otros que viven preocupados por su aspecto físico. En el versículo 27, el Señor dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En la Reina Valera dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, medio metro? Y hay algunos que su preocupación mayor es el aspecto físico, el cuerpo. Porque a veces tristemente no estamos contentos. Entonces el flaco dice: ¿por qué soy tan flaco? Y el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el alto quiere ser bajito, el bajito quiere ser alto. Y a veces la lucha más terrible que algunos tienen es con el espejo, porque se sienten como que el cuerpo no es lo que quisieran y viven preocupados. Según el versículo 34, otra causa de preocupación puede ser el futuro. Jesús dice: por lo tanto, no se angustien
por el mañana. Y eso hace que muchos vivan preocupados. Están hoy 9 de agosto preocupados por lo que pasará el 20, el 25 o en septiembre, o cómo será la Navidad de este 2020 y qué va a pasar y cuándo será que podremos volver a la normalidad, hasta cuándo durará esta pandemia, y viven muy preocupados. La pregunta mía para usted es, ¿y a usted qué le preocupa? Honestamente, ¿qué le está robando la paz en este día? ¿Sabe? Este texto, en el versículo 30, nos revela la verdadera causa de la preocupación. Porque el Señor dice en el versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, oído, ¿no hará mucho más por ustedes? Y si tiene la Biblia de papel, subráyela. Gente de poca fe. Lo que nos dice este versículo es que la causa principal, la causa verdadera de la preocupación no es la comida, no es el vestido, no es el futuro, no es el matrimonio, no es el dinero. La verdadera causa de la preocupación es la falta de fe, es la incredulidad. Cuando una persona se preocupa, lo que está revelando en su vida sencillamente es la incredulidad. ¿Sabe? Si hay algo que nos va a impedir enfrentar la vida con una actitud correcta, es la incredulidad. El Señor Jesús tuvo que luchar con este aspecto en la vida de sus discípulos. Recordemos ese relato donde Jesús está durmiendo en una barca, se desata una tormenta, los discípulos se preocupan, se angustian, gritan, creen que van a morir, que ha llegado el final. Lo que muchos en medio de esta pandemia están pensando que es el final. Cuando finalmente van y despiertan al Señor, el Señor con autoridad reprende al viento, reprende al mar y se calma la tormenta y hay grande bonanza. Y el Señor tiene que decirles, ¿qué pasa con ustedes, gente de poca fe? El problema no era la tormenta, el problema era que ellos no tenían la fe suficiente. Ellos no creían que el Señor podía levantarse y calmar esa tormenta. ¿Y qué decir otra ocasión? En que los discípulos van solos en la barca. Y es que si es difícil con Jesús en la barca, sin Él en la barca es peor. Y se levanta otra tormenta y Jesús aparece de manera sobrenatural caminando sobre las olas. Cuando los discípulos lo ven, se asustan, no creen que sea Él. Lo que piensan es un fantasma. El Señor les habla y les dice, yo soy. Pedro dice, si tú eres de verdad, manda que yo vaya. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar, sobre la tormenta, pero de repente quitó la mirada del Señor y se empezó a hundir. Jesús lo agarró de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué nos preocupamos? Porque permitimos en nuestra vida la incredulidad. Porque le creemos más al periodista, porque creemos más en el dictamen médico, porque le tenemos más fe a otras cosas, a otras personas, a otras voces que a la misma voz de Dios. ¿Y cómo vamos entonces a combatir esa causa? ¿Cómo vamos a combatir la incredulidad? Pues sencillamente nos vamos a dar sobredosis de fe. ¿Y cómo se hace eso, pastor?
leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Puede ser que la realidad sea complicada, pero Dios está por encima de todo y de todos, y Él tiene la última palabra. Tenemos que apartarnos para oír su voz, para orar y si es preciso para ayunar, para que el Señor nos revista de esa fe y la incredulidad se vaya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? Porque no hemos desarrollado una fe sólida y una fe genuina. Las crisis que enfrenta el cristiano no son crisis financieras, no son crisis de salud, no son crisis relacionales o matrimoniales. Las crisis que enfrentamos en nuestra vida son crisis de fe. Por eso llénese de Dios, llénese de la palabra para que pueda tener la fe que le ayude a enfrentar la vida. Pero en segundo lugar, ganarle la carrera a la preocupación exige calcular el costo. Necesitamos entender cuál es el costo de preocuparnos. Y la verdad es que la preocupación es muy costosa. Preocuparse sale muy caro. Yo quiero que usted mire una vez más su Biblia y mire, por ejemplo, en el versículo 25. El Señor empieza este relato diciendo, y léalo conmigo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Lee ese texto y date cuenta que está en un modo imperativo. Lo que el Señor está dando aquí no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un consejo. Lo que el Señor está dando aquí es una orden, es un mandato. Léalo también en el 31. Léalo, por favor. Así que no se preocupen diciendo. ¿Cómo se exterioriza la preocupación? Se exterioriza por medio de palabras. Y el Señor dice, no hablen de una manera preocupada. No exterioricen, no anden a todo el mundo diciéndole lo preocupados, lo angustiados que están. Y en el 34, el Señor vuelve a enfatizar este texto y dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana. Si tú lo notas, la forma como el Señor habla aquí es de forma imperativa, es un mandato. Así que ojo, la preocupación es un pecado. Preocuparse es una falta contra Dios. El mandamiento que los cristianos más quebrantan y desobedecen es este: no se afanen. Y mire, le quiero hablar desde la vida práctica. ¿Sabe para qué sirve la preocupación? Para nada. Mire esto. La preocupación, en primer lugar, es inútil. Así como me oyes, es inútil. La preocupación nunca logra nada, nunca resuelve nada. Preocuparse es como ahogarse en un vaso de agua. Preocuparse nunca ha resuelto problemas. Preocuparse no cambia el pasado. Preocuparse no controla el futuro, pero sabe, preocuparse echa a perder el presente. No sirve preocuparse. La preocupación también es irrazonable. No solo es inútil, sino es irrazonable. Y cuando hablamos de que es irrazonable, es que la preocupación tiene la capacidad de exagerar los problemas. La preocupación hace que los problemas se vean más grandes. Pero pastor, esta pandemia es terrible, sí. Pero la preocupación hace que se agranden y que se vean terribles.
Mira, entre tú más repases algo en tu cabeza, más angustiado vas a estar, más estresado vas a estar. Y sabes, preocuparse no vale la pena. ¿Por qué? Usted no debe preocuparse por algo en donde no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, pues no se hace nada, pero no se preocupe. Y si hay algo que hacer, pues hágalo, pero no se preocupe. Es mejor ocuparse que preocuparse. Además de eso, la preocupación es insana, así como me oyes. Es insalubre. La preocupación no es saludable. La preocupación es algo que enferma. ¿Y por qué, pastor? Sencillo. Porque cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él no nos creó para que nos preocupáramos. Preocuparse no es algo natural. Y cuando usted se preocupa, lo único que va a ganar son úlceras, gastritis, dolor de espalda, dolor de cabeza, insomnio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no fue hecho para preocuparse. Cuando uno mira la creación, los únicos seres de la creación que se preocupan son los seres humanos. Los pájaros no andan preocupados, los animales no andan preocupados, las plantas no andan estresadas. Y sabes, cuando la Biblia habla de preocupación, en el original, la palabra preocuparse puede significar ser agitado o, como en este texto, ser dividido. Y aquí lo que significa preocupación es literalmente tener la mente dividida. Y hay cristianos que viven así, preocupados, ansiosos, con la mente dividida, que están ahora tratando de escuchar esta palabra, pero a la vez están diciendo, ay, mañana hay que pagar esa deuda. Ay, el colegio del muchacho. Llegó el recibo del agua, de la luz. ¿Qué vamos a hacer? Y como que ni se conectan ni aquí ni allá. La mente dividida. Aquel que por un momento dice, sí, Dios me va a ayudar y en medio de esta pandemia yo voy a crecer y voy a ver la victoria, voy a ver la gloria de Dios. Pero al rato dice, ¿será que sí? Ay, ¿qué tal que no? No, pero Dios me va a guardar y no me voy a contagiar del COVID-19. Dios me va a guardar. ¿Y si no me guarda? ¿Y si me contagio? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y eso lentamente nos va enfermando. Por eso usted ve personas cristianas que son rápidos y furiosos. No tienen un tiempo para hacer un alto, para parar. Ellos siempre están corriendo. Y lo triste es que hay padres que contagian a sus hijos y los vuelven de esa manera. Se lo ilustro. Cuando en un hogar cristiano la mamá o el papá debería ir con amor a donde el hijito a decirle, hijito, hoy es lunes. Tienes que levantarte, da gracias a Dios, adoremos por este día. Pronto vas a tener que conectarte con el colegio ahí a través de la pantalla, pero vamos, Dios está contigo. No, a veces lo que escuchan, ese niño de 5, 6, 7, 8 años, levántese, mire la hora que es, se le hizo tarde y váyanse rápido y haga esto y haga aquello. Los vuelven igualitos, rápidos y furiosos. Los vuelven como no era el propósito de Dios. ¿Sabe? Muchas veces la mayoría de las preocupaciones no son otra cosa que un esfuerzo por tener el control, por querer manejar. Y usted y yo tenemos que grabarnos algo en la mente y en el corazón. Y es que para nosotros es imposible tener el control. Lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es rendirle a Dios el control. Porque escúchame, si tú eres cristiano,
Significa que algún día en la vida tú le entregaste tu corazón a Él y le dijiste: Señor, quiero que vengas a mi vida, que me gobiernes, que hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Contrólame. Pero si tú insistes en tener el control de tu vida e ir por la vida rápido y furioso, ¿sabe qué dice el Señor? Yo mejor me bajo. Si usted insiste en manejar la vida a su manera, yo mejor me bajo. No vaya a ser que usted se estrelle, se estortille y luego, como hacen muchos cristianos, me eche la culpa a mí. Porque escúchame, Dios no quiere ser el copiloto de absolutamente nadie. Con el Señor es así. O tú manejas o Dios maneja. Y yo no sé qué pienses tú, pero a mi juicio Dios sabe manejar mejor. Lo mejor que uno puede hacer simbólicamente en la vida es decirle: Señor, toma las llaves, maneja tú esta vida, maneja tú mi vida. Maneja tú mi hogar, maneja tú mi economía, Señor. Yo no quiero tratar de jugar a controlar todo, a ser Dios. No, Señor, por favor, yo me rindo, me entrego a ti. Quiero que tú gobiernes mi vida. Mira, preocuparse es tan costoso que en el versículo 27 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Oiga eso. Usted con preocuparse no va a añadir una hora ni un minuto a su vida. Lo que puede ocurrir es totalmente lo contrario, que en lugar de alargar su vida, acorte su vida. Y me temo que los cementerios están llenos de cristianos que murieron de manera prematura, que murieron 5, 10, 15 años antes de lo que Dios había planeado. ¿Y por qué razón? Por esa bendita costumbre de vivir en la vida rápidos y furiosos, por no aprender a descansar, a confiar en Dios. ¿Sabes? Otra cosa que tienes que saber es que la preocupación es infecciosa. La preocupación es más contagiosa que el COVID-19. La preocupación se pega, se contagia. Y hay personas que donde quiera que llegan, lo que generan a las personas es estrés. Uy, llegó el patrón, pila, llegó la mamá, llegó el papá, y la gente vive ahí estresada, angustiada. Hay gente que ilumina los cuartos cuando se va, no cuando llega. Se parecen a los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida, que trajeron un informe tan negativo que contagiaron a toda una nación. Nosotros tenemos que ser promotores de vida, promotores de luz, y no de eso, no de preocupación, de ansiedad. Pero sobre todo, hermanos, la preocupación insulta a Dios. Cuando una persona se preocupa, está afrentando a Dios. Porque mira lo que dice el versículo 30. Dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Sabe? Preocuparse es creer que Dios no tiene el control. Preocuparse es creer que la palabra de Dios es mentira, que sus promesas son falsas. Preocuparse es sencillamente deshonrar a Dios, es no honrarlo, es pensar o que Dios no quiere o que no puede proveer para nuestras necesidades, algo totalmente absurdo, porque el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, quiere y puede suplir para tu necesidad. Mira, la preocupación es un mal testimonio.
Porque cuando la gente que no conoce a Cristo te ve a ti, igual que los demás, rápidos y furiosos, acelerados, preocupados, malhumorados, ¿qué dice la gente? ¡Ah! Y dice que cristiano. Y mírelo. Mírelo cómo anda, todo estresado, todo amargado, todo preocupado. ¿Por qué? Porque no estás dando buen testimonio. Tú y yo, al igual que cualquier otro ser humano en el mundo, vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Pero ¿qué tiene que caracterizarnos a nosotros? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio. Tenemos que ser diferentes. Un cristiano preocupado es una contradicción. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y en tercer lugar, ganarle la carrera a la preocupación exige confiar en la cura. Porque en medio de este panorama hay buenas noticias. Y la buena noticia es que para la preocupación hay remedio, hay antídoto, hay cura. Y oramos para que también aparezca pronto esa cura para el COVID-19. Pero mientras aparece, hay una buena noticia. Hay cura para la preocupación. ¿Y cuál es la cura que el Señor plantea? Perdóname, no es algo psicológico, no es algo terapéutico, no es de que, bueno, vas a hacer meditación, vas a hacer yoga, vas a irte por el parque, vas a abrazar el árbol, vas a hacer aromaterapia. No. La cura que el Señor plantea es profundamente espiritual. Y si no ha estado tomando apuntes, empiece a tomar apuntes porque este es el antídoto contra la preocupación. En primer lugar, tienes que ver a Dios como Padre. Tenemos que aprender a ver a Dios como Padre. El Señor dice que los paganos, los no cristianos, andan tras esas cosas y el Padre Celestial sabe que necesitamos de esas cosas. Mira, Dios para ti, para mí, es más que nuestro creador. Él es nuestro Padre. Y yo no sé si usted es padre, pero yo soy padre de 3 hermosos hijos. Hace 35 años tengo el privilegio de ser padre y conozco buenos padres. Y sabe, los padres se deleitan ver que a sus hijos les va bien. Los padres se alegran con eso. Pues sí, los padres terrenales queremos que a nuestros hijos les vaya bien, cuanto más nuestro Padre Celestial. El Señor dice, miren las aves del cielo, cómo el Padre las alimenta. Y si Él alimenta a esos pájaros, ¿no le va a alimentar a usted? Pero claro. Mira, si yo fuera un campesino, como lo soy, pero es decir, que estuviera dedicado al campo hoy y tuviera un poco de gallinas, y mis gallinas necesitaran comida, pero mis hijos también necesitaran comida, ¿qué crees que haría yo? Por muy bestia que fuera, yo no me pondría a alimentar las gallinas, yo alimentaría a mis hijos. Y lo más probable es que alguna de esas gallinas llevarían del bulto, mataría una gallina para alimentar a mis hijos. ¿Cuánto más Dios lo va a hacer? Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Padre. Dice el texto que miremos los lirios, las flores. A mi esposa en su cumpleaños le dieron muchas flores lindas, pero ya ha tocado empezar a botarlas porque se marchitaron, por más que se cuidan, se dañan. Y si Dios viste las flores, nos va a vestir también a nosotros. Dios va a proveer para ti de todo lo que tú necesites. El antídoto también implica ordenar las prioridades. En el versículo 33, el Señor dice
que en lugar de preocuparnos hay una alternativa. Y mira cómo empieza. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que dice el Señor es: estás preocupado porque tienes una vida desordenada. Estás preocupado porque el reino de Dios en tu vida no es la prioridad número uno. Y si tú quieres vencer la preocupación, tienes que hacer del reino de Dios en tu vida lo más importante. Tú no puedes amar a Dios y al dinero. Tienes que elegirte por Dios. Si tú te vas en esa carrera loca por enriquecerte y hacer del dinero tu Dios, vas a vivir angustiado y preocupado. Pero si Dios es el primero, el único, el más importante en tu vida, si realmente colocas el reino de Dios en primer lugar, vas a tener paz. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo lo hago? Mire, de manera práctica. Esto no se trata de simplemente decir: oh Dios, tú eres el primero. Hay que hacer cosas prácticas. Número 1. Todas las mañanas cuando te levantes, tus primeras palabras para Dios. Tu primer tiempo para leer la Biblia. Estamos leyendo la carta a los Romanos, capítulo 8, la vida en el Espíritu. Para oír a Dios, para hablar con Dios, para desahogar nuestro corazón. Ahí tú que le estás diciendo: Señor, tú eres primero. Cuando de cada semana, el primer día como este domingo, aún en esta nueva realidad, te desconectas para conectarte con la iglesia, conectarte con Dios, y te concentras en el culto, le estás diciendo: Señor, para mí tú eres primero. Cuando recibes tu dinero, tu sueldo o haces cuentas de tu negocio y lo primero lo apartas para Dios, por lo menos la 10ª parte, y le dices: Dios, el diezmo es para ti, y además de eso apoyaré misioneros, y además de eso daré mercado a los necesitados. Tú le estás diciendo de manera práctica: Señor, tú eres el primero. Y cuando tú lo haces, lo que va a venir sobre tu vida es paz. Pero sabes, el antídoto también implica creer a las promesas de Dios. Porque en el versículo 33 hay una tremenda promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que si tú buscas primeramente el reino de Dios, dice: todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues el vestido, pues la comida, pues todo lo que tú necesitas. Así que aclarémoslo. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es rendirnos a Dios, someternos incondicionalmente y voluntariamente al reinado de Dios. Decirle: Señor, tú reinas, tú manejas, tú conduces mi vida. ¿Y cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es que Él va a proveer todo lo que tú necesitas en tu vida. Todo lo que te haga falta, Dios te lo va a dar. Y escúchalo bien. Dios no promete darte todas las cosas que se te antojen, pero sí lo que necesites. Sí, las cosas que te hacen falta en esta vida. Y yo me atrevería a decir que ningún creyente de la Gran Comisión en lo largo y ancho de este país ha muerto de hambre, han muerto de enfermedades, han muerto de cualquier cosa que sea, pero no han muerto de hambre, porque Dios ha sido fiel y Él ha cumplido su parte. Y Dios va a proveer todo lo que tú necesites. Ropa, comida, lo que necesites, Dios lo va a proveer. Tienes que aprender a descansar en sus promesas. Pero sobre todo, tienes que aprender a vivir un día a la vez. A vivir un día a la vez. El Señor dice que cada día va a traer sus propios problemas. ¿Qué hacemos nosotros arrastrando los problemas del 10 de agosto al 9 de agosto? No.
Porque tristemente hay cristianos que viven en esa tensión entre el pasado y el futuro. Y cuando miran al pasado, lo miran con nostalgia, se deprimen. ¡Ay, tan lindo cuando éramos en el 2019 y esto! Y suspiran. O si no, miran hacia el frente, hacia el futuro, con ansiedad, con preocupación. No. Aprende a vivir un día a la vez. Mañana, cuando te levantes el 10 de agosto, dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias por este día. Este es todo lo que tengo y lo voy a vivir y lo voy a disfrutar al máximo. Vive un día a la vez. Preocuparse no significa no planear. Yo no estoy diciendo que no planees. Claro, hay que planear, claro, hay que ahorrar, hay que hacer todo eso, hay que tener planeación estratégica. Nuestra iglesia trabaja con planeación estratégica por más de 25 años. Sabemos lo que es tener un plan, lo que es tener un objetivo, lo que es tener indicadores de gestión. Sabemos todo eso, pero no nos preocupamos, vivimos un día a la vez. Jesús lo que está diciéndonos hoy es: no abras el paraguas hasta que no empiece a llover. Hoy es el mañana por el que usted se preocupó ayer. Qué triste. Cuando usted se preocupa, no hace nada por el ayer, no hace nada por el mañana, pero destruye el hoy. Mira, Dios nos regaló este hermoso regalo llamado vida y nos lo dio en dosis pequeñas llamados días de 24 horas. Y hay días que son terribles. Hay días en que nos sentimos enfermos, cansados, pero ¿sabe una cosa? Uno se acuesta y se levanta y uno dice: Señor, una nueva oportunidad, un nuevo día. Señor, gracias por tu misericordia. Escúchame, no hay píldora que le deje de preocuparse. No hay. No hay seminario, no hay libro que lo va a ayudar a vivir libre de eso. No. Si yo pudiera ir a tu casa, imponerte las manos y decir: espíritu de preocupación, fuera, no funcionaría. ¿Sabes? Tienes que lidiar eso todos los días. Vivir un día a la vez. Cada día. Vivir ese día, disfrutarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La mejor forma que yo conozco es rindiéndole el control de nuestra vida a Dios. Diciéndole: Dios, mi vida está en tus manos. Hoy voy a descansar en ti. Hoy voy a confiar en ti. Estoy pasando por estas luchas. Tengo estos problemas. Tengo estas dificultades, pero Señor, descanso en ti. De repente estás enfermo, pues tendrás que decirle: Señor, estoy enfermo, pero confío en ti. La vida sigue. Señor, no estoy viendo en mi hogar lo que quisiera ver, pero descanso en ti. Confío en ti. Este día lo voy a vivir y lo voy a aprovechar al máximo. Ríndase a Dios. Deje que Dios tenga el control de su vida. Cuentan de un hombre que tenía mucho miedo a volar en aviones. Cuando se subía a un avión, se llenaba de ansiedad, de preocupación. ¿Y si este avión se cae? ¿Y si el avión falla? Y se preocupaba mucho. Y un día se subió en un vuelo Bogotá-Nueva York. Y antes de que el vuelo arrancara, se metió pastillas, se tomó pastillas para calmarse, pero estaba ahí preocupado, ansioso. De repente, se subió un niño como de unos 10 años. El cual se sentó justo al lado de él. Un niño muy amable que lo saludó: hola señor, ¿cómo está? Y este hombre preocupado, y el vuelo arrancó, y este niño abrió su cuaderno de colorear y empezó a dibujar. Fue un viaje terrible, hubo tormentas eléctricas,
Hubo mucha turbulencia, el avión se movió y se movió. Y este niño tranquilo, coloreando su cuaderno. Este hombre no podía creer lo que veía. Finalmente, el avión aterrizó. Este hombre suspiró, pero no se aguantó las ganas y le dijo al niño: oye, niño, ¿cómo es que no tuviste miedo en este vuelo con tormenta eléctrica, con turbulencia? ¿Por qué no tuviste miedo? Y él dijo: no, señor, no tuve miedo, porque es que mi papá es el piloto de este avión. Porque es que mi papá es el que maneja este avión. Y sabes, Dios es el que quiere manejar nuestra vida. Rindámosle nuestra vida a Él. ¿Qué es lo que te preocupa hoy, hermano? ¿Tu empresa, tu negocio, tu familia, tu salud? ¿Qué es lo que te roba la paz? El apóstol Pablo dice: por nada estén afanosos. Por nada. Sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira esta promesa tan linda del versículo 7 de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Por nada. ¿Por qué vamos a orar? Por todo. Y cuando hacemos eso, lo que va a venir es paz. Apréndete esta fórmula que algunos ya conocen. Cuando viene la preocupación, porque es inevitable, cuando viene la preocupación la convertimos en oración. Y esa oración, si es posible, la convertimos en acción. La preocupación se vuelve oración y la oración se vuelve acción. Pero no nos quedamos en la preocupación. Tenemos que avanzar a orar y tenemos que avanzar a actuar. El apóstol Pedro dice: echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué linda palabra, dice echando. Es como que usted lleva un bulto y lo echa sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? Por la gracia de Dios, mis hijos se graduaron como profesionales. Y el día que cada uno de ellos se graduó, como trabajadora social, Paola, como psicóloga, Marcela, como profesional en negocios internacionales, Samuel, yo me alegré mucho. Yo quise romper el protocolo, yo quise saltar y decir: esos son mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me alegra que mis hijos triunfen. A mí me alegra que a ellos les vaya bien. ¿Y sabe qué? Dios es mejor que yo. Y Él quiere verte triunfar. Él quiere verte feliz. Por eso aprende a confiar, a descansar, a rendirte a Él, a no preocuparte. La voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se preocupe por la vida. La preocupación se vence cuando dejamos que Dios sea el Rey, cuando hacemos su voluntad, cuando confiamos en su provisión. Y termino con esta frase de cierre. Confiar en Dios para la provisión permite vencer la preocupación. Confiar en Dios para la provisión
permite vencer la preocupación. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, yo soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.